Vamos a ver infecciones en cirugía. Es importante tener conceptos de cirugía. El forúnculo, ustedes van a ver con mucha frecuencia un forúnculo que es como comúnmente la gente viene y dice, tengo un chupo y está blanquito en la punta. Ese es el forúnculo, ¿no? Es un nódulo inflamatorio, ¿no? Generalmente producto de un folículo piloso. Antes se veía con frecuencia en la axila, porque usaban desodorantes de esos de embarra, y a veces echaban tanto que obstruían los folículos pilosos y terminaban formándose un forúnculo, ¿no? El antrax, que también, pero son forúsculos grandes, enormes. Hidradenitis, que es una inflamación crónica, purulenta de las glándulas apocrinas, que pueden ser también en la axila o en la región anogenital. Y la celulitis, que ustedes ya lo conocen, aumento de temperatura, eritema, ¿no? Y dolor en la zona que está comprometida. Generalmente la celulitis es por Streptococcus piógenes y por Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el tratamiento de estos? El forúnculo y el antrax, drenar ese contenido purulento y darle antibiótico. Lo demás, solo antibiótico. Antibiótico y nada más. La infección del sitio operatorio, que es lo que realmente a nosotros nos debería interesar, porque estamos en una clase de cirugía, ¿no? Vamos a ver más o menos para que ustedes tengan una idea de que cuanto más bacterias haya en una herida, ¿no? Los síntomas y las manifestaciones van a ser mayores, ¿de acuerdo? Entonces, sin síntomas, cuando la contaminación es baja, conforme va aumentando, puede haber signos inflamatorios, pero después ya vemos una infección, de acuerdo a la carga bacteriana. Esta infección generalmente amerita muchas veces abrir las heridas operatorias, abrirlos para que drene el contenido purulento, obviamente, ¿no? Una infección tiene que ver con la dosis, la cantidad de gérmenes que se ha inoculado, la virulencia de estos gérmenes. Cuanto más virulento es el germen, la posibilidad de infección es mayor, y obviamente es inversamente proporcional a la resistencia que tiene nuestros pacientes, ¿no? Nuestros pacientes. Entonces, cuanto más gérmenes le inyecten, la posibilidad de infección es más alta. Y cuanto más virulento sea este germen, la posibilidad de que se infecte es alta. Sin embargo, la resistencia tiene que ver con, con, la, con la posibilidad de controlar la infección. Muy bien. O que la infección no sea tan grande. Esta es la clasificación de las heridas. Es más o menos para ver que una herida, cuando es una herida limpia, las heridas limpias son las heridas programadas, aquellas que no hay transgresión de la asepsia, aquellas que no vamos a abrir el tracto, una víscera hueca, tracto digestivo, tracto urinario, tracto respiratorio, etcétera, etcétera, no la vamos a abrir. El riesgo de infección es bajo, es del 1 al 5%. ¿Cuál es un ejemplo de cirugía limpia? Por ejemplo, es una hernia, la cirugía de una hernia inguinal no complicada, o sea, una cirugía electiva, ¿no? En la hernia no vamos a abrir el tracto digestivo, ni el tracto respiratorio, ni el tracto urinario. Entonces, no lo vamos a abrir, no va a haber transgresión y por lo tanto, ni orofaringio, por lo tanto es una cirugía limpia. Todo va a ser a nivel de la hernia nada más. Muy bien, y es una hernia no complicada, es una cirugía electiva, entonces la posibilidad de infección es baja. ¿Cuál es la cirugía limpia contaminada? Es la cirugía que generalmente se hace en la emergencia, donde hay transgresión, pero controlada del sistema gastrointestinal,
biliar, respiratorio o urinario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál es lo más frecuente en estos casos? La apendicitis aguda no complicada, ¿no? O sea, la apendicitis aguda sin peritonitis localizada y sin peritonitis generalizada. Entonces, esa es la herida limpia contaminada. El riesgo de infección es del 5 al 15%. Tanto la cirugía limpia como la limpia contaminada se cierran las heridas. Hasta la piel se cierra, ¿ya? La cirugía contaminada es generalmente donde hay inflamación aguda, ¿no? No purulenta, ¿no? Pero hay transgresión de la técnica quirúrgica. Por ejemplo, donde ustedes estaban haciendo apendicitis, apendicectomía, y ya no fue controlada porque parte del contenido del colon se chorreó un poco dentro de la cavidad abdominal. Entonces, esa es una herida, una cirugía contaminada. ¿Cuál es el riesgo de infección? Es del 15 al 25%. En cambio, la herida sucia o infectada son abscesas o infecciones purulentas, son peritonitis generalmente, estamos hablando del abdomen, ¿no? O traumatismos penetrantes por más de 4 horas de evolución. Entonces, el riesgo de infección son de 40 a 60%. En las heridas contaminadas y en las heridas sucias o infectadas, las heridas tienen que quedar abiertas. ¿Hasta cuándo? Hasta que las heridas estén limpias y se las pueda cerrar. ¿De acuerdo? Y se las pueda cerrar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si fuera piel, cirugía limpia, por ejemplo, si yo le voy a sacar un nebus, tiene un lunar y hay que sacárselo, esa es una cirugía limpia. Cirugía limpia contaminada, por ejemplo, es una donde yo tengo que sacarle, por ejemplo, o tengo que suturarlo a un paciente que me viene con un corte. Por ejemplo, estaba limpiando su ventana, se rompió el vidrio y le cortó la mano. Esa es una herida limpia contaminada. Entonces viene, lo lavo bien, lo cierro y listo. Esa es una limpia contaminada. Una herida sucia de piel, por ejemplo, puede ser aquella que por ejemplo, pacientes que vienen y fueron cortados, por ejemplo, a veces con cuchillos sucios, por decir, ¿no? Cuchillos de carne, que son sucios, no han sido lavados, no son limpiados, etcétera, etcétera. Entonces es una herida contaminada. ¿Cuándo decimos sucia? Por ejemplo, cuando pasaron las 4 horas de evolución. Si pasaron las 4 horas de evolución, se cortó y no vino inmediatamente porque estaba borracho, se quedó dormido, vino después de 4 horas, esa es una herida infectada. Esa es una herida infectada. Muy bien. Las heridas y las sucias, por ejemplo, aquellos que los arrastraron y vienen heridas, pues, donde está tierra pegada, brea pegada, producto de haber sido arrastrados, esas son heridas sucias o infectadas. Los cierres son de primera intención. Si las heridas son limpias o limpias contaminadas, inmediatamente se suturan. Entonces, acuérdense eso. Pregunta de examen, las heridas, ¿cuáles se cierran? Las limpias y las limpias contaminadas. Primera intención. De segunda intención es cuando se deja la herida abierta y se deja que solito cierre. Solita cierre, ¿no? Son heridas contaminadas o sucias. Y la de tercera intención generalmente son en heridas sucias o heridas contaminadas. En esos casos se puede hacer ya sea cierre por segunda intención o cierre por tercera intención, ¿no? Entonces, en esos casos
Por eso es que la segunda intención se deja que solito cierre. La tercera intención se lava y cuando esté ya limpia se cierra con puntos. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de CENIX? Intervenciones abdominales, duración mayor de 2 horas, para ver riesgo básicamente de infección de heridas operatorias. Y más o menos esto es lo que ellos intervienen. Profilaxis se da en toda paciente limpia o limpia contaminada. Una cirugía limpia o limpia contaminada le damos profilaxis. En una cirugía donde está contaminada o está sucia, en ello se da tratamiento, no profilaxis. Profilaxis son las primeras 24 horas de antibióticos. En cambio, tratamiento hay que darle de 5 a 10 días de antibiótico. Entonces, en toda cirugía limpia o limpia contaminada se da profilaxis. En toda cirugía contaminada o sucia se da tratamiento con antibiótico. ¿De acuerdo? Con antibiótico. La clínica de una infección de herida operatoria, inflamación, signos inflamatorios, calor, dolor, rubor y tumor, ¿no? Está caliente, duele, está rojo y está aumentado de volumen. Puede haber fiebre en picos con escalofríos que pueden aparecer en forma vespertina. Hay impotencia funcional, obviamente no puede mover el lugar donde está la herida, no lo puede mover con facilidad por el dolor. Puede haber supuración, ¿no? Supuración significa que puede comenzar a salir algún contenido líquido purulento. Puede haber adenopatías regionales, puede haber ganglios, palpación de ganglios en las regiones inguinales. Y si la infección no se controla, obviamente el paciente puede ir a sepsis con falla orgánica múltiple y el paciente fallecer. El diagnóstico de una infección de herida operatoria, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, pueden pedirle un hemograma donde vamos a hacer leucocitosis con desviación izquierda. Se puede mandar para estudiar el exudado, hacerle una tinción GRAN, un cultivo con antibiograma para ver qué germen está infectando. Si hay fiebre, se le puede hacer hemocultivo, sobre todo en pacientes que su evolución no es buena y están entrando en sepsis, entonces sería bueno hacerle hemocultivo. Si hay fiebre y la herida operatoria está normal, hay que hacerle una radiografía para descartar que tenga una telectasia o una neumonía, una ecografía para ver que no tenga un absceso residual dentro de la cavidad abdominal, una tomografía que es mucho más sensible y mucho más específico para hacer diagnósticos de abscesos residuales profundos dentro de la cavidad abdominal. El tratamiento, si solamente es de la herida operatoria, debridamiento, se abre la herida, se debrida, se lava con 1 litro de agua y se le da obviamente tratamiento antibiótico. Tratamiento antibiótico puede ser empírico, ¿no? De amplio espectro, o puede ser de acuerdo al antibiograma si es que tenemos el cultivo con el antibiograma. Y dar analgésico porque obviamente duele, una infección de herida operatoria duele. Las complicaciones puede ser que a través de la herida operatoria que ya hemos abierto, que está infectada, obviamente se puedan salir las asas intestinales si es que se abre la fascia, ¿no? Si es que no se controla bien la infección, puede progresar a sepsis. Si no se viscera, si no sale el contenido abdominal a través de la herida, puede de todas maneras lesionarse la fascia y con el tiempo formarse una eventración. Eventración que es una hernia incisional producto de la cirugía. Muy bien,
pues hay que pensar en aislar los gérmenes multiresistentes. Otra de las complicaciones es que se forme una cicatriz inestética. Y obviamente aumenta la estancia hospitalaria con aumento de los costos para el paciente y para la institución. De esto, lo que quiero que sepan es que cuando hay una mordedura, sea por perros o gatos, el germen más frecuente es la pasteurela. La pasteurela es el germen más frecuente, la pasteurela multósida o la pasteurela canis. Por eso es que en toda mordedura de perro o gato debemos dar amoxicilina con ácido clavulánico, que cubre bien esta pasteurela. O darle ampicilina sulbactam, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque son antibióticos que cubren a la pasteurela multósida. Es importante tener ese concepto bien claro, bien claro. Muy bien, son antibióticos más o menos, roedores penicilina G, roedores poca mordedura. Lo que nos interesa a nosotros son perros y gatos, que es lo más común. ¿De acuerdo? Entonces, fiebre posoperatoria, ¿cómo definimos? Temperatura mayor de 38 grados en 2 tomas seguidas, con 6 horas de diferencia. En ese caso decimos que es fiebre posoperatoria. 38 grados o más en 2 tomas seguidas de 6 horas, excluyendo el día de la cirugía. Muy bien. Su incidencia de la fiebre posoperatoria es más o menos de 14 a 91% según los estudios, y la infección, y se encuentra infección en menos del 50% de los pacientes con fiebre. Miren que para menos del 50% de pacientes que tienen fiebre, tienen infección. Fiebre posoperatoria inmediata en el PO1 y PO2. ¿No? Generalmente, ¿por qué es? Por atelectasia, ¿no? No sé si por acá, ahí está, atelectasia en el P. La fiebre posoperatoria temprana, 3 y 5, fiebre posoperatoria tardía, de 5 a 8, fiebre subaguda, el primer mes, y fiebre diferida mayor de 1 mes. Lo importante en el posoperatorio es esto, me interesa a mí. En el PO1, lo más frecuente de fiebre es por atelectasias. En el PO2 es por infección urinaria. En el PO3 generalmente es por flebitis o trombosis venosa profunda. En el PO4 son infecciones de herida operatoria. 5, 6, 7 y 8, en el PO5, 6, 7 y 8 son infecciones del sitio operatorio o abscesos residuales. En esos casos, en pacientes con fiebre, siempre buscar signos de flebitis, siempre buscar infección del sitio operatorio, auscultar para ver si hay atelectasia, si hay dolor abdominal ante un absceso residual o una infección de herida operatoria. Entonces, siempre. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares? Igual, hemograma, examen completo de orina, sobre todo si el paciente se le ha colocado una sonda Foley. Urocultivo con antibiograma, hemocultivo, radiografía de tórax, ecografía para ver si hay un absceso residual y por último tomografía que es mucho más sensible para ver si hay un absceso residual profundo. Muy bien. El tratamiento de acuerdo a los hallazgos. Si es atelectasia, obviamente ejercicio respiratorio. Si es infección de la herida operatoria, obviamente abrir la herida operatoria y lavarla todos los días. Si es absceso residual, pensar en que hay la posibilidad de entrar a operar para aspirar y lavar donde está el absceso residual. Si es una flebitis, obviamente retirar la vía endovenosa y cambiarla de lugar. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
Ninguno, doctor, todo claro. No, no, doctor. Está claro, Sí. creo, y yo también creo que está claro. Mm. La parte de oncología quirúrgica, la parte de oncología quirúrgica vamos a hacerlo un poco más rápido porque ustedes tienen un curso, creo, de oncología, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hacerlo más rápido para que no nos falte la otra clase. Son 4 clases. Muy bien. Es importante nosotros poder siempre tener la sospecha cuando nosotros entramos a operar y muchas veces nos tocamos con alguna tumoración, pensar de que estas tumoraciones pueden ser alguna neoplasia. Lo normal es que unas células primero sean normales, luego vayan a la hiperplasia, luego a la displasia, y terminen en cáncer, ¿no? Es un problema de salud mundial, no solamente es por los costos económicos para las empresas, por los costos económicos para el sistema de salud y por el costo económico para la familia, porque obviamente si es una persona productiva ya deja de producir, y si es una persona que de todas maneras le significa un gasto para la familia, ¿no? Cuanto más nos envejecemos, más posibilidad hay de hacer un tipo de cáncer, ¿de acuerdo? Si dicen que si nosotros viviéramos 200 años, todos terminaríamos con alguna neoplasia. Para que vean que el cáncer de mama es el más frecuente a nivel mundial y es la primera causa en mujeres, y el de próstata es en varones, ¿de acuerdo? La mortalidad, sin embargo, de estómago es más en mujeres, y de cervix, de cuello uterino, es la mayor mortalidad en mujeres, y en hombres de estómago. Sin embargo, mama, próstata, estómago y cuello uterino son patologías frecuentes y con alta mortalidad. ¿De acuerdo? Estas 4 primeras siempre tomar en cuenta. Esta es la mortalidad para que vean que el cáncer de estómago es el más frecuente en ambos grupos etarios. Muy bien. Esto es más o menos algunos agentes promotores, aquí faltan varios, ¿no? Grasa y dieta, adenocarcinoma mamario. Acuérdense que la obesidad está asociado prácticamente con muchos tipos de cáncer, ¿no? La obesidad está asociada con el cáncer de mama, con el cáncer de colon, ¿no? Con el cáncer de hígado, con el cáncer de páncreas, etcétera, etcétera. El humo de cigarrillo con el cáncer de pulmón, sin embargo, también está asociado con el cáncer de cavidad oral, con el cáncer de vejiga, con el cáncer de laringe, ¿no? Con el cáncer de esófago, sobre todo aquellos que fuman y a la vez toman bebidas alcohólicas, entonces hay mayor riesgo de cáncer de esófago. Muy bien. La sacarina, eso que les gusta endulzar a ustedes, puede estar asociado a cáncer de vejiga. Prolactina, adeno-CA de mama, y estrógenos sintéticos, adenoma hepático. Muy bien, el asbesto, que era una enfermedad laboral, porque se asociaba en aquellos que trabajaban con asbesto, con mesotelioma pleural. Muy bien. Factores de riesgo, por ejemplo, en CA de cervix, mujeres que inician una actividad sexual temprana, tienen múltiples embarazos o tienen múltiples parejas. Colon y recto, asociado a poliposis múltiples, ¿no? A colitis ulcerativa y obviamente también a obesidad, a dieta baja en fibra, ¿no? Muy bien. Lo mismo, casi lo mismo, estómago, anemia perniciosa. Muy bien.
Lo importante en el cáncer siempre es bueno hacer una detección temprana, ¿no? Como en trauma abdominal, siempre hacer su tacto rectal y su tacto vaginal. Obviamente, tacto vaginal en mujeres que no son vírgenes, ¿no? Tienen que tener cuidado, no se vayan a meter en problemas, pero el examen rectal siempre en trauma abdominal, tratando de buscar ¿qué? Tratando de buscar sangrado, por favor, ¿ya? Tratando de buscar sangrado. Entonces, sin embargo, el tacto rectal es importante para detectar muchos de los tumores del recto se pueden palpar con el dedo, entonces uno puede detectar alguna tumoración rectal. Cáncer de próstata también, con el tacto rectal se puede detectar. Un tacto vaginal, obviamente podemos palpar tumoraciones de útero, ¿no? Tumoraciones de vejiga a veces se puede palpar, pero con menos frecuencia. Las tumoraciones de vejiga generalmente se detecta por cistoscopía. Muy bien, pero siempre buscando sangrado. En el tacto rectal y tacto vaginal, siempre buscando sangrado. Prevención y detección temprana, obviamente el Papa Nicolau para cáncer de cervix, mamografías para el cáncer de mama, ¿no? Resonancia usan algunos para cáncer de mama, para próstata también se está usando mucho la resonancia, que dicen que es mucho mejor incluso que la ecografía, antes hacían para el cáncer de próstata ecografía transrectal. Dicen que la resonancia es mucho más específica y más sensible. Y hay que buscar sangre oculta en heces para ver si hay alguna tumoración digestiva, laringoscopía indirecta, endoscopía alta, endoscopía baja, etcétera, etcétera, ¿no? La cirugía tiene una importancia preventiva en el cáncer, sobre todo en aquellos que tienen adenomas vellosos, ¿no? Pólipos adenomatosos, vellosos del colon, o ulceraciones por radiaciones que tienden a malignizarse. Clasificación TNM, ¿no? T significa extensión del tumor primario, ¿no? T0 representa un tumor que no se localiza el tumor todavía, ¿no? En esos casos, o no se palpa todavía un tumor, denominándose también in situ. El N es la extensión de los ganglios linfáticos regionales, la M significa metástasis a distancia, entonces T es el tumor primario, N los ganglios linfáticos regionales y M metástasis a distancia. Por eso el concepto es TNM. T, tumor primario, N, nódulos linfáticos y M, metástasis a distancia. Y cada tumor, cada neoplasia tiene su propia característica de TNM. Por eso es que no nos detenemos mucho, porque obviamente es diferente el TNM en cáncer en un hepatocarcinoma que en un cáncer de páncreas, que en un cáncer de colon, ¿no? Que un cáncer de estómago. Pero es importante saber que todos tienen TNM. T, tumor primario, N, ganglios linfáticos y M, metástasis a distancia. Muy bien, las clasificaciones histológicas. Esta es una de las clasificaciones TNM, que es la que se usa a nivel mundial. Hay clasificaciones histopatológicas, por ejemplo, los adenocarcinomas, ¿no? Dentro de los carcinomas podemos tener los adenocarcinomas y los carcinomas epidermoides. Adenocarcinoma, por ejemplo, el cáncer más frecuente de estómago es el adenocarcinoma. Y carcinoma epidermoide, el cáncer más frecuente de esófago es el carcinoma epidermoide. Muy bien. Sarcomas, liposarcomas, rhabdomyosarcomas, que son tumores del tejido conectivo. Y tumores especiales, por ejemplo, el melanoma, del melanocito, ¿no? Que es el tumor de piel más agresivo, ¿no? Más agresivo de todos los tumores de piel, el melanoma. El trofoblasto, que es el coriocarcinoma, que tiene que ver con tejido del trofoblasto. La mujer puede simular una gestación y realmente tener un coriocarcinoma, con sangrado, obviamente. Notocorda, cordomas, blastodermos, teratomas. Muy bien.
Los carcinomas se forman generalmente de células epiteliales que cubren superficies internas como piel y internas como el tracto digestivo, por ejemplo, ¿no? Es el tipo más común los carcinomas. Los carcinomas empiezan en diferentes tipos de células epiteliales, ¿no? El adenocarcinoma es un cáncer, por ejemplo, formado de células epiteliales que producen fluidos o mucosidad. Los tejidos con este tipo de células epiteliales se llaman algunas veces tejidos glandulares. La mayoría de cánceres de seno, de colon y de próstata son adenocarcinomas. Los de estómago también. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, los carcinomas externos son, por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que es un carcinoma de piel, ¿no? Que es uno de los ejemplos. El carcinoma es el cáncer de piel maligno, no melanoma, que es menos agresivo que el otro, que es el epidermoide. Muy bien. Después tenemos los carcinomas de células basales, que son otro tipo de cáncer, la de células escamosas, que son, por ejemplo, la de esófago, y se puede ver también en el estómago, ¿no? Los carcinomas de célula de transición, que son otros tipos de carcinomas también. Los sarcomas, sarco significa carne y omas tumor, entonces son tumores de cáncer, ¿no? Son tumores generalmente musculares, ¿no? Incluyen músculo, tejido adiposo, ¿no? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Una vez un muchacho de 23 años jugando pelota, le patean la pierna, la parte posterior, por donde están los gemelos, y se le forma un semejante hematoma. Me llamó un cirujano de mi hospital que quería que le ayude a drenar ese hematoma. Entonces yo llegué, joven el muchacho, le ayudé y le digo, ¿y le han hecho ecografía? ¿Le han hecho resonancia? Ecografía le han hecho y dice hematoma. Hizo el corte y salió, es cierto, como coágulos, pero medio cerebroide. Yo le dije, mándalo a patología. Lo mandó a patología y era un sarcoma. Era un sarcoma. Mala suerte este chico que justo le patean en el tumor y como son tumores vascularizados, sangró y se formó un hematoma. Y realmente le dije que lo derivara inmediatamente al IDEN, ¿no? El osteosarcoma, que es el cáncer de hueso más común. El tipo más común de sarcoma de tejido blando son el leiomiosarcoma, el sarcoma de Kaposi, que es de piel, el histiocitoma y el liposarcoma. Muy bien. Los linfomas, que son generalmente más lo ven los de medicina, los oncólogos de medicina, que su tratamiento no es quirúrgico, es básicamente tratamiento quimioterapia, así que no lo vamos a ver. Igual a leucemias, que eso lo van a ver en oncología con más profundidad. Los mielomas también, que son tumores generalmente de manejo médico, no son de manejo quirúrgico, los mielomas, los linfomas, las leucemias, que lo ve el oncólogo clínico, no lo ve el cirujano oncólogo. En los marcadores tumorales, lo que quiero que quede claro es que no son patognomónicos. Mucha gente piensa, que me hagan todos los marcadores tumorales porque ahí me va a salir si tengo un tumor o no. No es cierto, generalmente no es cierto porque no son patognomónicos de una patología neoplásica. Pero nos pueden ayudar en el preoperatorio, ¿no? Sobre todo para determinar si la neoplasia que estamos diagnosticando es agresiva o no, ¿no? Y también para ver en el seguimiento, para ver cómo lo seguimos al paciente, en la evolución del paciente, si aumentan estos marcadores o no, ¿no? Uno de los marcadores tumorales, por ejemplo, es el PSA, para tumor de próstata. Nosotros vamos viendo si ese marcador va aumentando o no, si llega a niveles que me dicen que ese aumento de próstata es por un cáncer o todavía es probablemente un adenoma, ¿no? Un tumor benigno de próstata. Entonces, es bueno tenerlos en cuenta, pero no pensar de que son la panacea.
Siempre cuando uno va a resecar el tumor, siempre hay que tratar de sacar todo el tumor. Todo. Si es colon, por ejemplo, si es intestino, siempre sacar un margen de 10 centímetros distal y 10 centímetros proximal. Siempre con los márgenes. Y siempre sacar con el meso en cuña. Cuando se hace la resección oncológica en el sistema digestivo, se saca con el meso en cuña. No es que cuando dicen vamos a sacar los ganglios, no es que yo lo busco ganglio por ganglio, sino yo lo saco con todo el meso y ahí va incluido y el patólogo me va a decir cuántos ganglios encontró y cuántos ganglios están comprometidos por la neoplasia. Entonces, siempre resecar con márgenes curativos cuando es posible, porque la primera operación nos va a dar, digamos, el resultado curativo de nuestro paciente, para que no vaya a haber una recidiva, ¿no? Los ganglios, acuérdense que los ganglios linfáticos, ¿no? Tienen que ver, todo se saca en bloque, no es que buscamos ganglio con ganglio. Muy bien. Técnicas de elección, puede hacer biopsia con aguja, se puede hacer biopsia con aguja fina en riñón, en hígado, en páncreas, en mama también. Biopsia incisional, cuando uno saca un pedazo del tumor, ¿no? Una porción del tumor y lo manda al patólogo para hacer una biopsia. Biopsia excisional, cuando saco todo el tumor y lo mando al patólogo para que me diga si es benigno o maligno, pero ya le hice la biopsia excisional todo. ¿No? Generalmente son tumoraciones pequeñas. Examen por congelación, cuando yo mando la pieza anatómica y espero 10 a 20 minutos para ver qué tipo de resección voy a hacer. Si me dice que es maligno, voy a hacer una resección amplia, o si me dice que es benigno, voy a hacer una resección mucho más localizada. Citología exfoliativa es a veces con cepillados, y eso nos permite ver si hay neoplasias pues, en bronquios, ¿no? Por una fibrobroncoscopía o en vagina a través de un espéculo o de estómago a través de una endoscopía. Se puede hacer una citología exfoliativa. Excisión local, ¿no? Se hace en cánceres de bajo grado de malignidad. En esos casos se hace una excisión local. Se saca localmente la tumoración. Muy bien. Puede haber resección en bloque, ¿no? Con todo y ganglios regionales, o sea, el tumor más los ganglios regionales, todo en bloque, como hacemos, como se hace en cáncer de estómago, de colon, etcétera, resección en bloque. Cirugía citorreductora básicamente es para disminuir los depósitos de células que puedan estar ahí, ¿no? Y el tratamiento combinado, obviamente, cirugía, radioterapia y o quimioterapia, ¿no? En esos casos, el tratamiento es combinado. Radioterapia, básicamente, por ejemplo, en el cáncer de recto, se usa mucha radioterapia, ¿no? Estos están calibrados generalmente en Gray o en Centi-Gray. Y su objetivo es la destrucción celular en forma localizada por ionización del agua. Estos son diferentes tipos de radioterapia. No me voy a profundizar mucho porque esto lo van a ver cuando hagan básicamente oncología médica. Paliativo, puede haber cirugía paliativa. ¿Qué es cirugía paliativa? No lo puedo resecar. Por ejemplo, este tumor de colon no lo puedo resecar. Está abajo, está duro, está pétreo, está pegado a la pared, está comprometiendo otras estructuras, no lo puedo resecar. Entonces le hago una cirugía paliativa, le hago una ostomía, una colostomía. Entonces una colostomía es una cirugía paliativa.
hay tumor del estómago en el antro que me obstruye y no deja que el alimento pase del estómago al duodeno, no deja que pase. Perfecto, entonces le hago una cirugía paliativa, le hago una derivación gastroyeyunal para que pueda seguir comiendo, para que se pueda seguir alimentando, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cirugías paliativas. Quimioterapia, que también tiene que ver la quimioterapia básicamente con lo que es medicina oncológica. Muy bien. Entonces, cuando nosotros operamos, generalmente hacemos una resección radical cuando nuestra intención es cura, y si no, hacemos básicamente cirugías paliativas. La intención de la quimioterapia tras la cirugía es una intención adyuvante, ¿no? Puede ser una intención adyuvante también, en la cual se trata de disminuir el tumor para poder resecarlo después, ¿no? Entonces, agarramos y le damos quimioterapia, un tumor grande, lo reducimos de esa forma que nosotros durante la cirugía podamos resecarlo completamente, ¿no? Y después darle el tratamiento que continúe, ¿no? Continúe con quimioterapia o con radioterapia, etc. La cirugía, la quimiopaliativa también, que tiene la posibilidad de disminuir el tumor, por decirlo así, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muy bien. Estos son los casos para detener el tratamiento de la quimioterapia. A pesar de la quimioterapia, progresa la enfermedad, entonces, ¿para qué le voy a dar quimioterapia? Empeora la calidad de vida, ¿para qué le voy a dar quimioterapia? Aumenta la dependencia de que el paciente esté en el hospital, tampoco tiene sentido. Falta de expectativas en otra línea de quimioterapia, o sea, no hay posibilidad de cambiar a otra quimioterapia mejor, entonces no tiene sentido darle quimioterapia. Si es que estamos llegando a límites tóxicos de la dosis, también no se da quimioterapia, ¿ya? Y efectos secundarios graves como anemia severa, sangrados, etcétera, etcétera. A petición del enfermo, también el enfermo dice, ya no quiero más quimio, y si vemos que no hay ningún beneficio, obviamente, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Yo creo que sí se entiende. Vamos rapidito a dar una revisada de lo que es patología de esófago y de diafragma, ¿ya?